Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y reflexionamos sobre el libro de Josué, sobre su teología. Y estamos en el capítulo 2, mirando sobre esta narración que trata de los espías. Estábamos diciendo muchas cosas muy interesantes y ahora le damos continuación a esta reflexión. Si quieren mirar un poquitito antes, porque ya varios encuentros atrás hemos iniciado, pueden encontrarlo en YouTube, en nuestra biblioteca de Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Hoy queremos mirar esta redacción definitiva que tenemos en el capítulo 2. Recordemos que la Biblia, como se escribe dentro de la iglesia, es decir, el cajal, la comunidad que reflexiona, entonces también la comunidad, de acuerdo a las situaciones concretas del contexto histórico, lo decimos nosotros, va también haciendo o fue haciendo retoques en el sentido teológico a estos escritos sagrados. Recién con el canon quiere decir en un momento en el cual se dijo, bueno, estos son los libros que pertenecen a la Biblia, estos son los libros que tenemos así escritos y listo, y punto. Esto ya no se toca más, ¿verdad? Pero para llegar a eso se tuvo que caminar bastante, se caminó bastante, ¿verdad? Hasta llegar a esa definición. Incluso para que sepan, con respecto al Nuevo Testamento, ustedes saben que en el Concilio de Trento, ante la situación de la Reforma con Lutero, entonces la Iglesia puso un canon, es decir, comenzó a poner estos son los libros, pero no bajo dogma, o no se puso bajo ningún decreto. Estos son los únicos libros que están aquí, que se pueden leer y como Dios se manifiesta y nos dice, como dicen lastimosamente los protestantes, ¿verdad? Porque vayan y vean
quepa es verdaderamente lo que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? ¿Qué es la Biblia? Primero uno tiene que preguntarse eso. La Biblia, si uno quiere definirlo bien, es la experiencia de una comunidad, la experiencia del hombre, digamos, mirando mucho más ampliamente de la humanidad, la experiencia de la humanidad con respecto a Dios. O sea, el hombre mira su realidad, su contexto histórico, pero lo mira ¿desde dónde? Lo mira desde Dios. Y entonces hay que estar muy atentos, hay que estar. Y eso no quiere decir la palabra católico. Catolicismo quiere decir eso. Universal, es decir, dar las posibilidades de una exégesis y de una apertura justamente al contexto histórico de la vida del hombre. Si la Biblia se fue escribiendo y luego se fueron agregando glosas, sacar era más difícil por el concepto que ellos tenían de lo sagrado. ¿Quién soy yo para sacar algo de la Biblia? Eso era más difícil. Pero sí, de agregar era más fácil. ¿Por qué? Porque justamente lo que se agregaban, las glosas, eran para darle una mayor o mejor explicación a algo que estaba un poco confuso o algo que estaba muy sintetizado y que las culturas o las generaciones por ahí no podían entender bien lo que estaba significando la palabra de Dios o el mensaje que estaba queriendo transmitir. Se dan cuenta que la Biblia es bastante complicadita, entonces uno tiene que estar atento a estos elementos. Entonces, por eso, ahora vamos a mirar un poco, si decimos la redacción definitiva, ¿qué te hace entender eso? Redacción definitiva. Quiere decir que antes pasaron por etapas esta redacción. Y entonces ahora llegamos por fin a una redacción definitiva, es decir, la que nosotros tenemos ahora en el canon, cómo está ahora en el canon, cómo está ahora en la Biblia. ¿Y cuál es la función de este capítulo 2 en el libro de Josué? Aquí me parece que está lo clave, el caracú, ¿verdad?, de nuestro estudio de este capítulo 2. Aquí en este tema y en el día de hoy de lo que estamos desarrollando y estamos estudiando en nuestro curso bíblico de todos los días en el Yarañé Antiguo Testamento. Leyendo entonces el relato en el contexto del libro de Josué, hay cosas que resultan extrañas, eso ya hemos visto, muchas cositas extrañas, que por ahí son situaciones ciertamente de redacciones que uno no piensa en todos esos detalles, porque aquí no es una cuestión cronológica, histórica, a rajatabla, sino que aquí nosotros estamos encontrando una redacción teológica, una redacción pedagógica. El libro, la Biblia de por sí es un libro pedagógico. Ahora, después de la orden de Dios a Josué, anda, cruza, que encontramos en el 1:2, ya resultaba raro que éste regresase de nuevo con estos 3 días, ¿verdad?, que aparece. Ahí le dice que ellos se van y 3 días después, eso lo encontramos en el capítulo 1, ahí enseguida nomás, que Dios les dice en el 11, recorran el campamento y manden al pueblo que haga provisión de víveres, porque dentro de 3 días, le dice, pasarán el Jordán para ir a ocupar la tierra que el Señor su Dios les da en posesión. Pero allá en el versículo 2 decía, mi servidor Moisés ha muerto, ahora levántate y cruza el Jordán con todo este pueblo para ir hacia la tierra que yo daré a los israelitas. Aquí no te dice ni 3 días, ni 2 días, etcétera, sino que te dice, levántate y cruza. Bueno, uno puede entender ya inmediatamente, ahora nos levantamos, dale, pueblo, suena la trompeta, ¿entienden? Vamos, ánimo. O puede ser, bueno, levántate y cruza el Jordán, que uno lo puede entender y listo. Dale fuerza, aquí ya tenemos, vamos a prepararnos. Y entonces también puede entrar esos 3 días que está ahí, ¿verdad? Bueno, pero aquí con toda esta redacción, como estábamos diciendo, las interpolaciones o las glosas que se van metiendo, el autor después también procura arreglar un poco, pero uno se da cuenta que no siempre llega, ¿verdad?, a todos los detalles. Y bueno, y así entonces por ahí pueden haber algunas contradicciones, pero no son los elementos más importantes. Nosotros ya estamos convencidos, ¿verdad? Y pienso que todos ustedes que están haciendo un seguimiento, un estudio bíblico serio, entonces vamos haciendo este seguimiento y nos damos cuenta que lo esencial y lo fundamental aquí no es tanto la literatura, por eso el literalismo en la Biblia no va.
tomar las cosas en forma literal, así como está. Por qué dice la Biblia, famoso. Por qué dice la Biblia. No. Aquí es verdaderamente entender detrás qué es lo que verdaderamente el autor sagrado nos está queriendo transmitir y nos está queriendo enseñar, porque eso es lo esencial. Con el lenguaje está transmitiendo del lenguaje religioso un mensaje para la vida del hombre, para la vida de la comunidad. Entonces, cuando le dice, anda, cruza, ya resultaba raro que éste retrasase la partida 3 días. Ahora incluso se manda por delante otro capítulo que se introduce, el capítulo 2, a estos espías, a estos exploradores. La continuación lógica sería del 1.9, como leímos anteriormente, ya directamente al 3.2, ¿verdad? Cuando directamente allí, en el 3.2, dice que se levantan justamente, ¿verdad? Al cabo de 3 días, los escribas recorrieron el campamento dando esta orden al pueblo. Cuando vean el arca de la alianza del Señor su Dios y los sacerdotes levitas que la transportan, muévanse al lugar donde están y síganla, ¿verdad? Bueno, eso sería entonces un poco la continuación normal. O sea, Josué con el pueblo que se levantan, escuchan la orden de Dios y se ponen a atravesar el Jordán. ¿Y por qué entonces, si viene la pregunta nuestra, se introduce este capítulo 2? ¿Por qué? La respuesta no debemos buscarlo en la conquista de Jericó. Para eso nosotros ya habíamos dicho, incluso teológicamente le decía que nadie se va a poner en tu contra, nadie podrá resistirte. Entonces no hacía falta tampoco enviar ningún espía, porque el Señor ya había prometido eso, vamos, atropellamos y vamos a conquistar, porque Dios dijo que ya íbamos a conquistar todo, ¿verdad? Para que caiga la ciudad de forma milagrosa, tal como lo cuenta el capítulo 6, no hace falta tampoco enviar espías, ¿verdad? Porque ellos en ningún momento fueron a hacer un asalto. ¿Por dónde iban a entrar? Abrieron un boquete, entraron por la ventana de Rahab, la prostituta. No. Después nosotros sabemos, el capítulo 6, que dice que los muros caen en forma milagrosa. Y después no cuenta más nada, solamente dice que cayeron los muros de Jericó. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre algunas de las dificultades más comunes que pueden surgir en la vida de oración. La persona que reza experimenta con frecuencia la presencia de ciertos obstáculos y ciertas tentaciones que impiden el encuentro con el Señor y que tiene que identificar y combatir con humildad y perseverancia. El Catecismo de la Iglesia Católica menciona, por ejemplo, la distracción, la sequedad, la asedia. Hay otros más, pero menciona estos 3. El primer problema que se presenta en la oración son las distracciones. En efecto, todos experimentamos, no solo en la oración, sino en cualquier actividad que realicemos, que no es fácil concentrarse y estar atentos. Pero en el patrimonio de nuestra fe hay una virtud que puede ayudarnos, la vigilancia. En la oración, cuando caemos en la cuenta de nuestras distracciones, lo que nos ayuda a combatirlas es ofrecer con humildad el corazón al Señor para que lo purifique y lo vuelva a centrar en Él. Otra dificultad es la sequedad, que puede depender de nosotros mismos o también de Dios, que permite ciertas situaciones exteriores o interiores. Es el tiempo de la desolación y de la fe más pura, porque se mantiene firme junto a Jesús. Por último, otra de las dificultades de la oración es la asedia, que está provocada por la pereza, el relajamiento de la ascesis, la falta de vigilancia y la negligencia del corazón. Ante todas estas dificultades, no tenemos que desanimarnos, sino seguir rezando con humildad y confianza. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que hay bastantes aquí. Hay colombianos ahí. ¿Cuántos colombianos? En estos días de preparación
a la solemnidad de Pentecostés, pidamos al Señor que nos envíe los dones del Espíritu Santo para poder perseverar en nuestra vida de oración con humildad y alegría, superando las dificultades con sabiduría y constancia. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Los mexicanos también. Los paraguayos. Dominus vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amén. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Aquí está mi corazón.
quiero bendecir. Yo te amo, te prometo que mi corazón será el cielo para ti, el cielo para ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Nosotros decíamos que a esta pregunta que nos estábamos haciendo, el por qué, se introduce el capítulo 2 dentro del libro de Josué. Decíamos que no es por la cuestión de la conquista de Jericó, no es, porque si las murallas caen milagrosamente no hacía falta, ¿verdad?, de enviar espías para eso. Josué 24:11 también nos decía otra tradición sobre Jericó, pero en ella, en donde no hay ningún papel protagonista, por ejemplo, de Rahab, ahí entonces ni aparecen los espías, entonces no aparece Rahab. Algunos piensan que los israelitas usaron una estrategia que se parecía a la de Jueces 1, 22, 25, contra Luz. Pero Josué 6 no hace referencia a ninguno de estos pasajes. En definitiva, el episodio de Rahab, al menos actualmente, no está relacionado con la caída de Jericó, sino solo con la misión de los espías. Con la misión de los espías. Lo de Rahab, entonces está relacionada esta misión con los espías. Llegamos a una conclusión aparentemente absurda. El episodio de Rahab está en función de los espías, pero los espías resultan también innecesarios para los acontecimientos posteriores, porque hay una conquista milagrosa de Jericó. Los muros se caen solos. Y entonces, ¿o será que era sistema preventivo por las dudas? ¿Qué será, verdad? Entonces, el capítulo 2 rompe un poco también, como habíamos ya estudiado, todo el proceso cronológico que se venía desarrollando desde el capítulo 1. Levántate, etc. Después de repente hace una pausa y le dice, dentro de 3 días, después otra vez le envía a los espías. O sea, rompe lo que Dios ya le había ordenado y parece que el pueblo ya se va a levantar y se va a poner en camino como para conquistar Jericó. Y sin embargo rompe, ¿verdad? Este capítulo 2 rompe ese camino directamente, lo cronológico. Está rompiendo directamente. Entonces, cuando nosotros seguimos con esto, miramos que el capítulo 2 no pertenecía, decíamos originalmente, a la historia deuteronomista. Posiblemente esta redacción, este fragmento, era totalmente independiente sobre esta cuestión de los espías. Y en ella, la orden divina de cruzar el Jordán, seguían los capítulos 3 y 4, donde se cumple lo mandado. Pero un autor posterior toma esta glosa, consideró importante tomar este episodio. Y ahora, ¿y por qué lo hizo? ¿Por qué tomó este episodio, capítulo 2, verdad? Y lo introduce aquí. Vamos a mirar una posible solución a esta situación. Tal vez por interés histórico y literario, para preservar una tradición relacionada con la conquista de Jericó. Entonces, tal vez había una tradición, una transmisión en el pueblo. Esa tradición después no podemos perderla. Mirá que según una tradición nos cuentan que fueron algunos espías, conocieron la ciudad, se fueron a través y entraron a través de la prostituta y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces como una tradición que queda. Y entonces, como que este autor sagrado no quiere perder esta tradición y entonces dice, bueno, lo introducimos aquí. En medio de esto me parece muy interesante. En la línea 24:11, ¿verdad? O sea que sería un poco de esa narración. Esta interpretación tampoco satisface del todo. Resulta muy extraño que puestos
a conservar una antigua tradición, se elimine precisamente la parte principal, referente a la conquista, ¿verdad? O sea, aquí como que está forzando algo y se mete, ¿verdad? Porque lo elemental era la conquista. Nosotros estábamos llegando desde el libro del Deuteronomio, se estaba hablando, Moisés, ¿verdad? Que está arengando, y bueno, ahora vayan y ahora conquisten. Moisés muere. Ahora Dios toma de nuevo la palabra y le dice ahora a Josué, bueno, levántate. Y pama bebe las bebe Moisés o manoma Moisés, listo, ánimo. Ahora levántate con todo el pueblo y ahora entren. Y cuando ya estamos pertrechados como para entrar ahí, como para luchar por eso, entonces nos encontramos con este capítulo 2 que de repente nos quiebra, decíamos, nos rompe todo este proceso cronológico de levantarse y de entrar. Incluso en el capítulo 3, versículo 2, decíamos que hay una respuesta que se une muy bien con el capítulo 1, ¿verdad? Del versículo 2. O sea que Moisés ahí se levanta con el pueblo y se preparan ya como para ingresar. Pero en estos dos paréntesis, digamos, entre el 1.2 y el 3.2, entonces encontramos todas estas glosas introducidas dentro del texto. Y entonces la segunda posible explicación para explicar la pervivencia del clan cananeo de Rahab, tal vez entonces aquí es una cuestión etiológica. Posiblemente dentro de la conquista, ellos, así como nosotros escuchamos las órdenes de Dios y las órdenes de Moisés, que a todos sin excepción, a todos hay que mandarlos al anatema, es decir, el exterminio total. Eso es lo que se decía y en todo momento se insistía. Y el problema principal siempre era la idolatría. Y ahora nos encontramos que esto no va a suceder con Rahab. Entonces tal vez es para explicar un poco el por qué este clan estaba aún vivo y no se los había llevado al exterminio. Entonces, esa era la realidad histórica entonces, la que ellos tenían ante sus ojos. ¿Cómo lo explicamos? Y bueno, de alguna manera tendremos que hacerlo. Y posiblemente este capítulo es eso lo que quiere explicar. La pervivencia de la tribu de esta prostituta Rahab con toda su familia que se salvan y que no son llevados al exterminio. Volvemos enseguida con más en Yarañé, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañé Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañé responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación.
Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué, su teología, lo que nos va transmitiendo, lo que nos va dando cada día. Ahora, la pregunta nuestra, bien retórica, ¿por qué se conserva esta tradición precisamente de esta prostituta que salva aquí a estos espías? Y como decíamos, como una solución tal vez, ya que este pueblo no convivían con ellos tenían que explicar por qué. Si supuestamente el Señor nos había dicho que todos tienen que ir al exterminio, pero sin embargo aquí hay otras que no son de nuestra tribu, pero que están aquí en medio de nosotros, que son los de la tribu de Rahab. Entonces fue la familia de Rahab la que se encargó entonces de introducir en la historia deuteronomista esta narración, pero esto sería absurdo pensarlo, ¿verdad? Que una tribu pagana totalmente diversa, ¿verdad? Que ellos sean los que introducen dentro del texto sagrado judío. Sería un poco absurdo, ¿verdad? Sería un poco absurdo. Entonces, esta segunda posibilidad, y bueno, también queda un poco así bien difícil de dar toda la respuesta. Una tercera posibilidad de expresión y de explicación. La tradición se incluye por motivos teológicos. Ahí tenemos que estar muy, muy atentos. Y esto es lo que tenemos que saber y tenemos que entender y aprender hoy, lo que significa la tradición. Y sobre todo eso lo digo porque nosotros recibimos muchas influencias protestantes en donde dicen, ustedes por tradición, ustedes por tradición, ustedes... todos vivimos de la tradición. También ellos viven de la tradición, a pesar de que no entienden lo que quiere decir la tradición. Porque tradición quiere decir transmisión. Transmisión quiere decir todo lo que se te va pasando de generación en generación. Hasta para comer vos tenés una tradición. ¿Cómo comen los chinos? Esa es una tradición, es decir, es una transmisión. ¿Cómo le van enseñando a su padre a comer con el palito? Vos hasta para bañarte tenés una tradición. ¿Entendiste? Todo. Hasta para dormir, hasta cómo dormir. Es una tradición, o sea, se te transmite. Se te dice, mi hijo, a tal hora es una tradición en tu familia. En mi familia la tradición es que se duerma a las 9 de la noche, por decir. Estoy diciendo una cosa así, ¿verdad? Para que entendamos lo que significa la tradición y no comencemos a pelear contra molinos de viento, como dice el Quijote de la Mancha, ¿verdad? Estilo protestante de acá, coño, y no contra los molinos del viento, ¿verdad? Porque si vos entendés lo que es la tradición, quiere decir la transmisión, lo que se te va transmitiendo. Y la comunidad quiere decir iglesia que dice comunidad. Es la comunidad la que te va transmitiendo entonces. Por eso que el valor de la tradición es elemental y fundamental. Y la tradición no podemos dejar de lado, porque o si no, vos estás desencarnando el aspecto religioso. Nosotros que tanto hablamos, que queremos, ¿verdad?, sentir, tocar nuestra realidad, de nuestra realidad, Dios que tiene que hablar nuestra realidad. Y vas a ver todo lo que nos tienen que ayudar a entrar en nuestra misma cultura y en nuestra misma realidad de todos los días. Nosotros queremos dejar de lado lo elemental y fundamental, que es la tradición, porque la tradición es transmisión. Bueno, y eso es lo que aquí entonces en este tercer elemento nos dice. La tradición se incluye por motivos más bien teológicos. Toda tradición tiene un motivo teológico, porque ayuda a plantearse el problema del valor de la ley, posiblemente. Esto sería aún más claro si la añadió el segundo autor deuteronomista. Ya antes había añadido la importancia de atenerse a la ley, ¿verdad? O sea, dijo, ustedes no pueden moverse ni a izquierda ni a derecha, y de meditarla día y noche, ¿verdad? ¿Significa esto que la ley no admite excepciones? Ahí está. ¿Será que la ley entonces no admite excepciones? Cuando vos lees ahí y le dices muy bien, sé valiente, tú vas a poner a este pueblo en posesión. Bueno, después le dice en el versículo 7, basta que seas fuerte, le dice en el versículo 7, basta que seas fuerte y valiente para obrar en todo según la ley que te dio Moisés, mi servidor. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda.
no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces uno puede pensar y puede decir aquí, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es esta situación, verdad? Entonces, aquí nosotros vemos el problema del valor de la ley. La ley es que no nos podemos apartar ni a la derecha ni a la izquierda de la ley. Esto sería aún más claro si la añadió el segundo autor del Deuteronomio. Ya antes había añadido la importancia de atenerse a la ley y de meditarla día y noche, ni apartarse, ¿verdad? ¿Significa esto que la ley no admite excepciones? Era nuestra pregunta. ¿Será posible? No se admite ninguna excepción. Todos los habitantes deben ser exterminados. Ahí está. Todos los habitantes deben ser exterminados. Esa era otra ley también. El famoso anatema. El antiguo relato le sirve para exponer su idea de que la fidelidad y la lealtad no están en contra de la ley, sino que son compatibles con ella. Y esto es para subrayar, por favor. Esto es para subrayar. Incluso Pablo después, releyendo todas estas cosas, porque él es un judío que conoce demasiado bien lo que es la ley, fariseo, formado con Gamaliel, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos hace pensar también. El antiguo relato le sirve para exponer su idea de que la fidelidad y la lealtad, anoten, fidelidad y lealtad no están en contra de la ley, no están en contra de la ley, sino que son compatibles con la ley. Es decir, al mismo tiempo le sirve para justificar la presencia de antiguos grupos cananeos en el interior de Israel. Entonces, con esto se está justificando o se está diciendo aquí entre nosotros, a pesar que se nos dice que a todos hay que mandar al exterminio, etcétera, etcétera, esa es la ley por la ley, ya es Señor. Pero sin embargo, esta ley nosotros hacemos como una pregunta, ¿será que esta ley no admite excepciones? Y de cierta manera, como ellos ven que hay otros grupos cananeos que están en medio de ellos, dicen, bueno, aquí o se cumplió la ley, se puso al pie de la letra o no. Entonces, esto es una farsa, ¿verdad? Nadie está cumpliendo lo que nos dice ni a la izquierda ni a la derecha. Y entonces ahí surge, ¿o será que la ley admite excepciones? La ley admite excepciones. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Rosa blanca para María, para María.
es una rosa suave y sin espinas, y sin espinas, y sin espinas, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad. Traigo una rosa roja para María, para María, para María. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida, porque al mirar a su hijo en la cruz, su corazón traspasado quedó, y aquella herida se transformó en el camino más grande de amor, porque al mirar a su hijo en la cruz, su corazón traspasado quedó, y aquella herida se transformó en el camino más grande de amor. Traigo una rosa blanca para María, para María, para María. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Nosotros nos encontramos aquí mirando un poco todo esto que de cierta manera casi se nos complica un poco con algunas situaciones no fáciles, contradicciones, ¿verdad?, dentro de la misma narración. Pero lo importante es ver entonces, ¿verdad?, que este antiguo relato le sirve al autor sagrado para exponer su idea de que la fidelidad y la lealtad de Dios no están en contra de la ley, sino que son compatibles con la ley. Al mismo tiempo le sirve para justificar la presencia, decíamos, de antiguos grupos cananeos en el interior de Israel, porque ahí existían grupos cananeos. No es así como te dice el libro de Josué, que realmente a rajatabla y la tierra, esa región quedó pelada, no verá gente, nadie. ¿Por qué? Porque Dios dijo que todos tienen que ir al anatema, todos tienen que morir, todos tienen que ser llevados al exterminio. Por eso entonces el capítulo en su forma actual no debemos leerlo desde una pura perspectiva etiológica o histórica, ni etiológica ni histórica, simplemente. Es un relato teológico. Y ahí está lo que tenemos que subrayar. Relato teológico, es decir, con una enseñanza de lo que Dios quiere para su pueblo. Con un mensaje de enorme actualidad. Este sentido se impone aunque no se admita la reconstrucción inevitablemente hipotética de la historia, de la tradición. Por el triple aspecto de su fe, su buena acción
de su salvación. La figura de Rahab es conmemorada por Hebreos 11:31. Santiago también habla en el 2:25. Mateo en el 1:5, en la genealogía de Cristo entre Rahab. Y los padres han visto en ella una figura de la salvación de los gentiles. Interesante, los padres de la iglesia, ¿verdad? Haciendo la reinterpretación de la Biblia, dicen, bueno, así como Israel resparmia, nos los lleva al anatema, les perdona, entonces así también nosotros podemos ver que estos que son perdonados son los gentiles. Son aquellas personas que están fuera de la iglesia, fuera de la comunidad, pero sin embargo pueden ser asumidas por la comunidad también. Así entonces nosotros llegamos a esta hipotética, ¿verdad? Realidad. Porque esta es entonces la narración que nosotros tenemos aquí frente a nuestros ojos, sobre la que tenemos que comenzar a mirar. Por eso decíamos, esta es la redacción definitiva, donde tenemos que buscar cuál es el mensaje principal. ¿Por qué lo tenemos de esta manera? Por el triple aspecto de su fe, su buena acción y su salvación. La figura de Rahab es conmemorada en Hebreos, decíamos, en San Mateo. Bueno, y ahora entonces, queridos amigos, nosotros con esto estamos concluyendo esta partecita muy interesante, ¿verdad? Pero hay toda una etapa, o sea, hay procesos en la formación también de este capítulo 2. Desde un estudio que se llama la crítica literaria clásica, se explican, por ejemplo, los duplicados y problemas del relato atribuyéndolos a distintas fuentes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos así? Algunas veces diferencian esto. Y porque son distintas fuentes, distintos grupos, distintos puntos de vista, como se fueron redactando. Incluso puede ser que primero haya sido una narración, entre comillas, ¿verdad? Narración oral. Y luego, poco a poco, una y otra fuentes diversas lo van poniendo por escrito. Y ahí vamos encontrando ciertas acentuaciones de acuerdo al interés o al contexto histórico que debe ser resuelto en ese grupo o ese grupo que está escribiendo. Hay un autor que se llama Holsinger, encuentra elementos de las fuentes yavista, eloísta y deuteronomista, o sea, encuentra las tres fuentes y propone entonces el famoso proceso, ¿verdad? Y lo va poniendo de acuerdo a los capítulos, lo va poniendo de acuerdo a los versículos, quiénes son tal vez los capítulos que pertenecen a la yavista o a la eloísta o la yavista eloísta o a la deuteronomista. Me parece un esfuerzo muy interesante que se hace, ¿verdad? El autor sagrado, o mejor dicho, en este caso los estudiosos, los exégetas y más aún, más allá de los exégetas serían también los que están con la crítica textual, se llama. El estudio de la crítica textual es todo un mundo, ¿verdad? Todo un mundo. Y es bastante complicadito, bastante difícil, ¿verdad? Gracias a Dios que hay muchos que se dedican también en este campo. Entonces están ahí todo el tiempo y procuran encontrar los textos los más originales que puedan, pero como son tantos textos independientes, tienen que ir comparándolos. Estos textos, en la medida en que son comparados, entonces ellos van sacando conclusiones que nos ayudan a nosotros también para una exégesis posterior. El exégeta necesita de un texto el más original posible para después proponer y llegar a una teología bíblica. Entonces son tres momentos importantísimos. Llegamos a lo esencial que para nosotros va a ser la teología bíblica, ¿verdad? O sea, lo que nosotros queremos entender aquí es el cómo tenemos que aplicarlo a nuestra propia vida, a nuestra propia familia, a nuestra propia existencia. Y eso lo vamos a hacer, ¿verdad? Desde la Sagrada Escritura, que te enseña, que te muestra, te da los elementos necesarios para que llegues después a teorizar un poco y a elucubrar, pensar, reflexionar y entender qué teología se está transmitiendo a través de estos escritos, cómo tenemos que entenderlos. Bueno, hay otro, por ejemplo, otro autor sagrado, Steuernagel. Se trata, dice, de un relato unitario.
del eloísta, según este autor, Steuer-Nagel. Y él directamente dice que es del grupo eloísta, prescindiendo de algunas glosas, ¿verdad?, que son de la deuteronomista. Bueno, ya que no tiene sentido un largo diálogo después de que Rahab los ha descolgado por la ventana. Y las condiciones del voto deberían haberse indicado en el versículo 14. Estos versículos se comportan como en eloísta 2 con respecto a él. Añadido, motivado por la impresión de que el juramento es precipitado, ¿verdad? O sea, ese juramento que le hacen nosotros, juramos y decimos que te vamos a ser leales. Y bueno, son situaciones así que encontramos, pero que son muy interesantes para que podamos entender este proceso en la elaboración del Antiguo Testamento. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy de nuestro curso bíblico. Que el Señor les bendiga, les acompañe siempre, les dé mucha salud y mucha fuerza. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.